Bien, chicos, entonces, como les decía, hoy día vamos a ver farmacodinamia. Y como Iván ya nos comenta ahí en el chat, una forma de decir el concepto de farmacodinamia así simple sería, pues, lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Es decir, el fármaco tiene un objetivo. Ya vimos ayer la farmacocinética, es decir, el viaje que tuvo el fármaco dentro del cuerpo por los lugares por donde pasó y que como objetivo va a tener llegar a un tejido diana farmacológico, a un sitio de acción, porque no siempre va a actuar sobre un receptor. Ahora primero vamos a comenzar recordando, en el colegio pues nos habrán enseñado, ¿no? Lo que es los elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje. ¿Se acuerdan que el emisor era el encargado de emitir un mensaje y este mensaje, a ver, cambio de pincel un toque. Ya. Y el mensaje iba a llegar pues a un receptor, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? De que uno de ustedes es el emisor y se van a declarar a su crush. No lo sé. No sé si alguien lo ha intentado. No lo intento, no es buena idea. El emisor, entonces, que es un chico, ve a su crush, que es esta chica, vamos a dibujarle pelo largo, y se va a declarar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le va a decir? Le va a decir, oye, me gustas, o no sé. Ese mensaje que él le acaba de transmitir a la chica, su crush, va a ser interpretado por la chica y en consecuencia de eso, ella va a dar una respuesta. ¿Cuál creen que sea su respuesta, sí o no? No, No, Nunca saldré contigo. O- también puede ser. también puede jamás ser. en tu vida. Salgo contigo a menos que me des $100. Bueno, bueno, el punto es que la chica va a dar una respuesta. Lo mismo va a pasar en el cuerpo, con las células y con mensajeros químicos que ahora veremos cuáles son. A ver, ya. Miren, acá tenemos una célula, voy a acá. Bien, si tenemos una célula receptora, es decir, el encargado o encargada de recibir el mensaje, ¿se acuerdan? Este sería pues como la chica, ¿no? Debe haber un emisor. ¿Quién es el emisor? En contextos fisiológicos normales vamos a tener que las células entre sí se pueden comunicar. Es decir, que va a haber una célula emisora que a lo mejor quiere decirle algo a otra célula para que funcione o para regular procesos y tener homeostasis. Entonces va a mandarle un mensajito. Vamos a dibujar acá. De color verde, un mensajito. Estás. ¿Ok? Entonces, esta célula va a enviarle un mensaje hasta otra célula. Normalmente las células suelen comunicarse así, por medio de mensajes. A este mensaje, que es una molécula, se le puede llamar ligando, también se le puede llamar primer mensajero, también se le puede llamar molécula señal. ¿Y qué creen que sea esta molécula? ¿Será una proteína, una hormona, un lípido, algún gas? Resulta que esta molécula, que es el mensajito, el encargado de transmitir cierta información, pues principalmente son hormonas. ¿Ok? En el cuerpo, las células se comunican a través de hormonas. Pero digamos que ahora no le va a enviar un mensaje a una célula, sino que nosotros le enviamos el mensaje a nuestro cuerpo, pero a través de un fármaco. Nosotros cuando ingerimos un fármaco, tomemos el ejemplo, una pastilla, por ejemplo el paracetamol. Este paracetamol contiene información, bioquímicamente este fármaco tiene información. Por ejemplo, tomemos otro ejemplo, como
ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un mensaje. Ese mensaje es llegar a un cierto tipo de tejido y permitir que pues no genere inflamación, ¿ok? De suprimir de alguna forma la actividad que está teniendo el sistema inmunológico. Imaginemos que independientemente qué fármaco sea este, que vamos a mejor a representarlo como un círculo verde, este fármaco para que tenga su efecto ya pasó por el metabolismo del primer paso, ya viajó en plasma y ha llegado a un sitio de acción. Este sitio de acción, en este caso, es un receptor que está en una célula. Miren, entonces el fármaco, para que dé ese mensaje, si el mensaje que trae el fármaco es célula, contráete, pues se une, se lo dice al receptor y el receptor en consecuencia, por una serie de procesos bioquímicos, va a interpretar esa señal y va a generar, ¿qué? Una respuesta, un efecto biológico. Entonces los fármacos hacen eso, van a un sitio de acción porque tienen un objetivo, tienen un mensaje que dar y obtienen la respuesta, así como esa chica le daba la respuesta al chico cuando se le declaraba. Asimismo, el sitio de acción va a responder al mensaje que le estaba proporcionando el fármaco. Ahora, ¿qué pasaría o qué tendría que ocurrir para que este mensaje no llegue o para que el efecto biológico no se dé? Varias cosas, ¿no? Imagínense que no hay receptor. Si no hay receptor, este fármaco viene y dice, ok, tengo que darle el mensaje a esta célula, pero no hay quien me reciba el mensaje. Si no hay quien recibe el mensaje, tampoco va a existir quien interprete el mensaje. Por ende, quiero que me digan todos, ¿habría un efecto fisiológico? ¿Sí o no? Digamos, este fármaco va a actuar sobre este receptor rojo, pero no hay receptor rojo. ¿Habría efecto fisiológico? ¿Sí o no? No, no habría. Muy bien. ¿Qué más puede pasar para evitar que este efecto biológico ocurra? Ahora imagínense, ¿no? De que, de que este fármaco pues trae un mensaje, pero digamos que ustedes van a ser el encargado de recibir. Y este mensaje, pues como es un fármaco nuevo, por así decirlo, o que lo han sacado en estos últimos años, viene al receptor y digamos que el mensaje que contiene este fármaco va a estar en chino. Si ustedes son los receptores, ¿entenderán lo que quiere decir el mensaje? Pues no, a las justas hablan quechua. No, perdón, o sea, me refiero Correcto, a que, correcto. claro, exacto, no les va a entender. O sea, el receptor no va a captar lo que está que dice el mensaje porque el mensaje que trae el fármaco está en otro idioma y ustedes, bueno, el receptor habla un idioma. ¿Habría efecto biológico? Tampoco. Tenemos que tener en cuenta mucho eso, porque actualmente se vienen desarrollando nuevos fármacos que, que se vienen haciendo pruebas de que no responden a cierto tipo de receptores. Ese es, bueno, para que lo tengan en cuenta para temas de investigación, si es que les gusta indagar más en eso. Ajá. Bien, vamos acá a ir a... ¿Dónde está? Ujú. El libro de farmacología de Goodman y Gilman, qué nos dice? Pues nos dice que el fármaco, bueno, este esquemita de acá es sacado del libro de Biología en la Vida de Aude Fick, pero acá yo he cambiado la palabra hormona, porque recordemos, cuando hablamos de mensajeros internos, es decir, que nuestro mismo cuerpo produce, estamos hablando de hormonas. Pero este mensaje, como dije, también puede venir de afuera, como puede ser el caso de un fármaco. Entonces voy a cambiar la palabra hormona por la palabra fármaco para que se entienda mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos?
que el fármaco viene y se une a un receptor, ¿no? Un receptor que vamos a encontrar en la membrana usualmente de las células. Una vez que este fármaco se ha unido al receptor, el receptor modifica e interpreta la respuesta del fármaco. ¿Ok? Va a sufrir una transformación y en consecuencia se activa el receptor y genera una respuesta. Entonces, básicamente dos pasos. El primero, la unión del fármaco. Lo segundo sería la interpretación y respuesta. Vamos a escribirlo acá. Primer paso. Número uno. El fármaco se une a un receptor específico. La unión de un fármaco a un receptor específico tiene un nombre. Se le conoce como complejo fármaco-receptor. ¿Ok? A la unión del fármaco con el receptor, al receptor se le va a llamar complejo fármaco-receptor. Como punto número dos, como segundo paso, vamos a tener que el receptor va a interpretar el mensaje del fármaco y genera una respuesta biológica. A este proceso de interpretar y transmitir el mensaje intracelularmente se le conoce como transducción. ¿Ok? No lo vayan a confundir con traducción. Traducción es un término que se usa para hablar de genética, cuando el ARN pasa a sintetizar una proteína. Mientras que aquí no es traducción de traducir, sino es transducción. Es el término que se usa para decir que una molécula que tuvo contacto con un receptor y este receptor permitió que esta información sea transmitida, a esa transmisión de señal se le va a llamar transducción. Hasta ahí se está entendiendo. Quisiera que me respondan por el chat. Eh, Ok. Ahora mismo vamos a hacer una comparación. ¿Se acuerdan que ayer les había mencionado sobre cómo clasificamos al fármaco por su solubilidad? Es decir, si un fármaco es más liposoluble, ¿qué va a pasar? Y si un fármaco es hidrosoluble, ¿qué pasaría? Vamos a volver a entrar ahí y ahora vamos a ver cómo este factor de la solubilidad de un fármaco puede afectar, o mejor dicho, puede dar características propias de cómo va a actuar este fármaco cuando llegue a su sitio de acción. Pero antes de pasar acá, quisiera mencionarles, ¿ustedes creen que el fármaco solamente actúa sobre un receptor o también habrá otros lugares donde va a actuar? ¿Qué opinan? Sí, depende del destino para el que esté el fármaco, estomacal, respiratorio, cardíaco, etcétera. Mm, Independientemente del destino, digamos que tenemos dos fármacos. Estos dos fármacos van a ir a los pulmones. Sí o sí van a tener que actuar sobre un receptor o pueden actuar sobre otra estructura. Cuando digo receptor, me refiero a una proteína que está ahí atravesando la membrana. ¿Ok? ¿Creen que actúe sobre otra cosa que no sea un receptor? Por ejemplo, de repente actúa sobre una enzima. Puede ser. ¿Qué creen? Sí, también va a actuar.
no solamente actúa sobre receptores, principalmente la mayoría de fármacos que ustedes conozcan van a actuar sobre receptores, pero también van a existir fármacos que van a actuar sobre enzimas. Dijimos que la enzima es una proteína encargada de acelerar reacciones bioquímicas. Tenemos tenemos acá una célula. En rojo tenemos el receptor, ¿ok? El de rojo es el receptor. Y acá tenemos una enzima. Tomaré como ejemplo, ok, digamos que normalmente tenemos acá una molécula que se va a unir a este receptor rojito, ¿ok? A esta molécula vamos a llamarla, bueno, se va a llamar acetilcolina, que es una hormona que ya vimos los primeros días que forma parte del sistema parasimpático. Esta hormona eventualmente llega y se une a este receptor, pero no se va a unir siempre, porque si no tendríamos que el efecto biológico pues sería continuo y muchas veces esto puede traer, qué sé yo, algún efecto adverso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues existen enzimas que van a venir y van a destruir a la acetilcolina. Le van a decir, acetilcolina, ya mucho rato haciendo tu trabajo, es momento que ya dejes de hacer. Porque, a ver, es como que fue a trabajar, le dijeron, trabaja 8 horas nada más, pero es sordito, no sé, no escuchó y se quedó trabajando ahí de por vida. Por eso es que existen enzimas que van a destruir o van a degradar a ciertas moléculas que actúan en nuestro organismo. Entonces, esta enzima viene y degradó a la acetilcolina para que su efecto no perdure, porque no todo el tiempo nuestro sistema parasimpático va a estar activo. También el sistema simpático eventualmente va a estar activo. La enzima permitió que pues la acetilcolina ya no siga generando efecto. Ahora, van a haber casos en los cuales, pues, estas enzimas, ok, estas enzimas, pues, pues degradan, o mejor dicho, la acetilcolina no hace un trabajo correcto, porque las enzimas están ahí molestando, 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 molestando. ¿Qué es lo que hace? Se da un fármaco, que es que voy a poner como ejemplo la neostigmina. ¿Qué es lo que hace la neostigmina? Va e inhibe a la enzima. Si inhibe a la enzima, es decir, si detiene la acción de la enzima, la acetilcolina va a poder hacer su trabajo tranquila, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Sí, va a poder hacer su trabajo tranquila. Entonces, como ven, los fármacos no siempre actúan sobre receptores, también pueden actuar inhibiendo enzimas. Ayer pusimos el ejemplo de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima, voy a tomar esta dimensión y voy a poner por acá. Es una enzima que ayuda a la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿se acuerdan cuál era su efecto? ¿Qué, qué acción tenía en el organismo? Los que llevaron SO1 se acordarán cuando vieron riñón. ¿Cuál era el efecto que tenía la angiotensina 2? Que formaba parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Recordamos de qué se encarga ese sistema o cuál es su principal tarea en el cuerpo?
¿Qué cosa? Bien. Regula la presión arterial. Sí, va, en realidad, mm, va a aumentar la presión arterial. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, es decir, va a elevar la presión arterial. Eleva la presión arterial. Entonces, para evitar que la angiotensina 2 en pacientes hipertensos, si ustedes tienen un paciente hipertenso, se le suele recetar algo que venga y que inhiba esta enzima. Sería lógico, ¿no? Si esta enzima es la encargada de convertir a angiotensina 1, angiotensina 2, siendo la angiotensina 2 la encargada de aumentar la presión, y tengo un paciente hipertenso, es decir, que no quiero que suceda esto. ¿Qué hago? Le doy un fármaco que inhiba a esta enzima, que bloquea esta enzima. Esta familia de fármacos que bloquean a la enzima convertidora de angiotensina 2 se les va a llamar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. O sea, los YECAS, los famosos YECAS. Ahí tenemos al enalapril, al sinopril, al captopril, al noexipril, por mencionar algunos. Esos son fármacos que actúan sobre enzimas, ¿ok? Bien, pero la mayoría de fármacos tengamos en cuenta que van a actuar en receptores. Ahora sí vamos a pasar a la comparación de los fármacos liposolubles e hidrosolubles. Miren, digamos que el verde va a ser un fármaco hidrosoluble, ¿ok? El verde es un fármaco hidrosoluble y el naranja es un fármaco liposoluble. ¿Cuál de estos dos fármacos es capaz de atravesar la membrana celular sin ningún problema? ¿El liposoluble? El liposoluble, bien. El liposoluble, al ser liposoluble, pues viene y dice, ok, tengo un mensaje para esta célula. Voy a buscar un receptor para darle. Pero bueno, miren, no tiene ningún problema con atravesar la membrana porque la membrana de las células está conformada de grasa, de fosfolípidos. Entonces, bueno, paso tranquilito, ¿no? No me pasa nada. No me incomoda pasar a través de esta membrana. Y es por eso que la mayoría, por no decir todos, los fármacos que van a ser liposolubles van a tener un receptor intracelular. Este receptor intracelular puede encontrarse por ahí flotando en el citoplasma o puede encontrarse en el núcleo. Entonces, miren, este fármaco liposoluble se está uniendo a un receptor que está intracelular. Mientras que un fármaco que va a ser hidrosoluble, es decir, que va a tener afinidad al agua, por el contrario, va a tener fobia a las grasas, es decir, va a ser lipofóbico, va a venir con su mensaje, como cualquier fármaco, y va a decir, ok, uy, pero no puedo pasar. Ahora, ¿cómo le doy el mensaje a esta célula? ¿Cómo le entrego? ¿Cómo hago que me entienda lo que le quiero decir? Ah, mira, menos mal, hay un receptor aquí esperándome, al cual le voy a dar, pues la información que tengo, ¿no? Entonces, el receptor se va a encargar, pues ya de propagar la señal. Por medio, esa propagación de señal, ¿qué nombre les dije que tenía? Tenía un nombre específico, que comenzaba con T. A la interpretación del mensaje de una molécula y la transmisión de señal hacia el intracelular, cómo se le conocía? Transducción. Casi, te faltó una N. Transducción. Ujú. Pero bien. Entonces, a ver, voy a dar algunos ejemplos de fármacos que pueden ser liposolubles y fármacos que pueden ser hidrosolubles. En realidad, la mayoría de fármacos son hidrosolubles. Pues ahí tenemos a los analgésicos, paracetamol, ibuprofeno.
¿sí? Mientras que fármacos liposolubles más que todo van a ser los corticoides, hormonas esteroideas, como el mismo cortisol, como la dexametasona, la prednisona, vitaminas son liposolubles, que son ingeridas de repente como suplementos. Son fármacos liposolubles. Entonces, si es que yo les digo el cortisol, ¿dónde creen que se vaya a unir? ¿En un receptor intracelular o en un receptor extracelular o receptor de membrana? ¿A cuál de estos dos receptores creen que se una el cortisol? El receptor celular. Al intracelular, sabiendo que el cortisol es una hormona que deriva del colesterol y el colesterol es grasa, por ende va a ser un fármaco liposoluble. Sí. Es por eso que el receptor para el cortisol no va a estar acá afuera en la membrana, va a estar adentro, adentro de la célula. Traspasándolo normalmente por la grasa. ¿Perdón? Ah, que se traspasa normalmente por la grasa. Claro, va a Oh, atravesar la no, no, membrana sin no. problema. Sí. Sí, correcto. ¿Qué otra característica vamos a tener de un fármaco que es hidrosoluble o liposoluble? Mira, vamos a nombrar algunas características. Por ejemplo, de los... Que necesitan un traslador. Bien, miren, el mecanismo que va a tener un fármaco hidrosoluble dentro de la célula va a ser diferente al que va a ser liposoluble. Los fármacos que son hidrosolubles, por lo general van a usar enzimas y segundos mensajeros. ¿Qué son segundos mensajeros? Imaginémonos, ¿no? De que este fármaco trajo el mensaje y acá adentro hay como señoras chismosas, ¿no? Que son enzimas, que ya están ahí, están esperando que llegue el mensaje para pasar la información de una a otra a otra. Y que al final del cabo esto lleve a que ocurra un efecto, un efecto biológico. Estas bolitas que vemos acá son segundos mensajeros. Entonces, la primera característica de un fármaco liposoluble, perdón, de un fármaco hidrosoluble es que va a activar segundos mensajeros. En cambio, un fármaco que va a ser liposoluble, ya tenemos el fármaco que es liposoluble, que se unió a un receptor intracelular que posiblemente esté en el núcleo, no va a jugar ahí con las enzimitas, ¿no? Sino que va a activar, o mejor dicho, va a producir factores de transcripción. Eso es importante. ¿Cómo así? Es un factor de transcripción. Es decir, que le va a decir al núcleo que produzca, bueno, primero que, que a través del ARN, pues le envíe un mensaje al ribosoma para que sintetice una proteína. Y esa proteína como tal es la que va a tener la acción. Si se dan cuenta, si se pueden dar cuenta, lo que sucede acá es que, ¿cuál va a actuar más rápido? Miren, el fármaco hidrosoluble, que puede ser el paracetamol, ya tenía aquí esperándolo, pues, estas enzimas, ¿no? Listas para recibir el mensaje y pasarlo automáticamente, una respuesta rápida. Mientras que el fármaco que es liposoluble va a tener que primero sintetizar un ARN, ese ARN luego va a tener que ir al ribosoma, decirle que haga una proteína y por último recién va a obtener un efecto biológico. Si entendemos que el fármaco hidrosoluble pues actúa más rápido que un fármaco liposoluble, ¿cuál de los dos fármacos, cuál de los dos fármacos va a tener más efecto? ¿Cuál creen que su efecto dure más? Así como concepto general. ¿El hidrosoluble o el liposoluble? El liposoluble por demora de tiempo. Ajá, el liposoluble. Porque, a ver,
Porque el hidrosoluble, así como dice el dicho, ¿no? Lo que rápido llega, rápido se va. Entonces, lo que fácil llega, rápido se va, algo así es. El hidrosoluble nada más viene, hace su efecto y ya. En cambio, el liposoluble, pues, al activar factores de transcripción, que, que de hecho tiene que ver bastante con genética, vamos a, bueno, en clases más avanzadas ya hablaremos de eso. Pero bueno, viendo su característica de solubilidad, vamos a ver cuál va, va a tener mayor tiempo de efecto. Bueno, es una generalidad, ¿no? Estamos dando generalidades. Y también, pues, ¿cuál va a demorar más en nuestro cuerpo? El fármaco liposoluble es muy probable que demore más en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos algunas características, miren. Su efecto va a ser más lento, o sea, va a tardar más en hacer efecto. Perdón, su efecto va a ser más lento. Pero así como su efecto es lento, posiblemente tenga una vida media mayor, es decir, que va a durar más en el cuerpo. Al ser liposoluble, va a ser un poco más difícil excretarlo, ¿no? Entonces va a tener una vida media mayor. Y posiblemente, si un fármaco es liposoluble, la excreción va a ser vía biliar. Ayer lo vimos, ¿se acuerdan? Que los fármacos que son liposolubles, pues tienen que ser metabolizados con la bilis para recién ser excretados. En cambio, los hidrosolubles, ¿cuál era, cuál era el principal órgano por el cual, o la principal vía por la cual se excretaban los fármacos hidrosolubles? ¿Alguien se acuerda? Los riñones, por la vía renal. Bien, Diego. A través de la vía renal, a través de la vía renal se excretaban usualmente los fármacos hidrosolubles. Por lógica, ¿no? Si es hidrosoluble, es agua. Lo normal es que saldría por la orina. Ya está. Vamos a ver algunas características también de los fármacos hidrosolubles, que bueno, van a hacer todo lo contrario, ¿no? A lo que van a hacer los fármacos que son liposolubles. Vamos a cambiar esto, ¿verdad? Van a tener un efecto más rápido. También va a tener una vida media más corta. Y la excreción dijimos que va a ser por vía renal, usualmente. Ahora, muy importante lo que viene ahora, porque te vamos a conocer cuáles son esos receptores, qué tipos de receptores hay y cómo actúan. Quizás esta es la parte más pesadita, así que chicos, les pido que toda su atención ahorita acá, porque como es lo más pesadito, también es lo más importante porque suelen preguntarlo mucho en los exámenes. Y en realidad les va a servir para todos ustedes, sabiendo qué tipo de receptores, ustedes pueden saber cómo ya va a actuar el fármaco, qué ruta va a seguir, qué segundo mensajero va a activar. Entonces vamos a terminar con esto. Efecto más rápido, porque es hidrosoluble. Es decir, sigue esta vía donde hay enzimas que ya están listas para propagar la señal. O sea, el efecto es rápido. Como vino, hizo su trabajo, también se va a ir rápido. Por eso es que la vida media, es decir, el tiempo que va a durar dentro de nuestro organismo va a ser menor. Por lógica, ¿no? Como es hidrosoluble, pues se va a excretar usualmente por la vía renal. Ahora, ¿qué tipos de receptores existen hablando de los fármacos hidrosolubles? Vamos a tener, ¿les sonará a ustedes de repente receptores acoplados a proteínas G? ¿Les suena algo o no? Proteínas G. ¿Alguien le suena proteínas G? Si no le suena, pongan no, no me suena, nunca lo he escuchado en mi vida. No, ya, está bien. Ahorita vamos a ver qué son estos receptores acoplados a proteínas G.
vamos a tener otro tipo de receptores que van a ser receptores acoplados a enzima, es decir, que van a estar acoplados a una enzima para ejercer su efecto. Vamos a tener también receptores acoplados a canal iónico o receptores ionotrópicos. Ionotrópicos. Esos son los principales que yo mencionaría. Ahora, por mucho, los receptores acoplados a proteínas G son los receptores más abundantes. Es decir, la mayoría de fármacos y moléculas de nuestro organismo van a actuar sobre receptores acoplados a proteínas G. Así que proteínas G tienen que saberlo porque bueno, lo van a ver siempre. Como tal, no es que le ven a un paciente, ¿no? Y les tengan que decir qué proteína G va a actuar tal medicamento que le van a dar, sino que como para teoría y como también para las clases y en los exámenes suelen preguntar bastante. Así que ahora vamos a explicar, de estos tres vamos a explicar un poquito de cada uno, ¿ya? Porque es bastante largo el tema si es que hablamos de tipos de receptores, pero vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Proteínas G, ¿qué es? Dijimos que este de verde va a ser nuestro receptor. Si esta molécula viene y se une a este receptor, ¿qué molécula sería? ¿Qué característica? ¿Cuál es su solubilidad de esta molécula? Hidrosoluble. 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 Bien, hidrosoluble. Es hidrosoluble. A ver, un momento. Ya. Este fármaco entonces va a venir, se va a unir a la proteína G. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es ese proceso bioquímico que va a ocurrir? Imagínense, ¿no? De que, la proteína G como tal no es el receptor. La proteína G es esto de acá, que está unido. ¿Ven que está unido a un pedacito de receptor? Esta es la proteína G como tal. La proteína G va a tener tres partes. Una parte que va a ser la región alfa, beta y la gamma. Ahora, cuando se une el fármaco y da la señal, ¿qué es lo que pasa? Esto es como si fuera una familia, ¿no? Es una familia. Digamos que alfa es el papá, beta es la mamá y gamma es el hijito. Entonces, llega la señal, se activa el receptor, activa la proteína G y digamos que el papá va a decir, el papá que es alfa, va a decir, chicos, voy a ir a comprar pan, ya vuelvo. Pero como es de esperarse, se va a ir y nunca va a volver. Entonces dejó abandonado a su hijito y a su esposa. Se fue Alfa. ¿Con quién se fue? Le sacó la vuelta con adenilato ciclasa. ¿Quién es adenilato ciclasa? Es otra proteína Ya. que va a estar, a ver, voy a abreviarlo como AD, AC, adenilato ciclasa. Entonces, esta región de acá, que era la región alfa de la proteína G, se desprende. ¿Cuándo se desprendió? Cuando el fármaco interactuó. Cuando la molécula llegó, fue cuando se desprendió, cuando va a abandonar su sitio y se va a unir a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué va a pasar? Va a usar ATP, le va a quitar, ¿qué era ATP? Alguien que me diga qué era ATP. ¿Cuándo se relaciona? Adenosín trifosfato. Exacto, trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Mal padre, qué pena. Así suele pasar. Sí, trifosfato de adenosina. Y esta es pues la molécula energética
más importante de nuestro organismo. A este ATP le van a quitar dos fósforos, dos grupos fosfato, y de ATP se va a convertir a AMP cíclico, que es una estructura cíclica derivada del ATP, pero obviamente va a tener menos efecto. AMP cíclico, se abrevia así. Esto es muy importante que lo recuerden porque esto sí o sí pregunta siempre. ¿Cuál es el segundo mensajero de la proteína G? Ok, acá esta es que hay varios tipos de proteínas G, ¿ok? Esta proteína G que les estoy diciendo es GS, ¿ok? GS. Entonces, ¿cuál es el segundo mensajero más importante de la proteína GS? El segundo mensajero más importante, o mejor dicho, el único, va a ser el AMP cíclico. Un segundo mensajero es aquella molécula que va a estar dentro de la célula, intracelularmente, que es la que va a ir y va a tener una acción como tal. Entonces, esta va a ir y va a fosforilar proteínas. Una de las proteínas importantes que va a fosforilar va a ser la pKa. La pKa es la proteinsinasa A. Y esta como tal va a tener ya pues luego un efecto biológico. Este rayito no es ATP, no es energía, sino es efecto biológico. O sea, que si el objetivo del fármaco era que la célula se contraiga, pues el efecto biológico va a ser ese, que la célula se contraiga. Esto es proteína GS, ¿ok? Ahora, proteína GI. Tenemos tres tipos de proteínas G más importantes. GS, GI y GQ. Hemos visto GS. La GI es muy fácil. Si ya te sabes GS, te vas a saber GI. Es como en un universo alterno. Digamos que lo que en realidad tenía que pasar era que, pues, el padre nunca se iba a separar, ¿no? de su familia. Y eso es lo que va a pasar en GI. En GI, cuando la proteína G es GI, es decir, G inhibitoria, GS es G estimulante. Estimuló a que el papá abandone a su familia y se vaya con adenilato ciclasa. Y que active, y que usa el AMP cíclico para activar una proteína, para que esta proteína active o fosforine algún canal, por ejemplo, de potasio. ¿Ok? Ah, sí, tengo que hacer énfasis en esto, es muy importante. La proteína quinasa A, o sea, la pKa, lo que va a hacer, este es el ejemplo más claro, tiene muchos efectos. El más importante va a ser el cerrar los canales de potasio. Recuerden que el potasio es el ion más importante dentro de la célula. Es lo que mantiene activa la célula, lo que la mantiene feliz. Si cierra los canales de potasio, digamos que acá había un canal de potasio, ¿ok? Por el cual se iba escapando el potasio eventualmente. Esta pKa va a cerrar este canal. Si lo cierra, pues el potasio ya no sale. Si el potasio ya no sale, ¿habría más potasio adentro o no? Si habría más potasio, ¿cómo estaría la célula? ¿Más activa o estaría ZZ? Como varios acá. Mira, Estaría más activa porque la célula depende de ion potasio para mantenerse activa. Entonces, esa es la ruta de la proteína GS. entiendo. Am, activar adenilato ciclasa para que use al MP como segundo mensajero, que active proteína A, que cierre canales de calcio para que haya más calcio adentro de la célula, que haya mayor actividad. Eso hace GS. Ahora, GI, ¿qué hace? Hace todo lo contrario. Inhibe la acción para que el papá abandone la familia, por ende, inhibe la acción de la adenilato ciclasa. Si no hay adenilato ciclasa, tampoco va a haber MPC. Si no hay MP cíclico, no va a haber proteína A.
Si no hay proteína A, nadie va a abrir los canales, nadie va a cerrar los canales de potasio. Si nadie cierra los canales de potasio, el potasio se va a ir. Si el potasio se va, la célula, ¿cómo se va a quedar? Ya no va a estar activa, va a estar ZZ. GI y GS son proteínas G que van a actuar totalmente en contra, ¿no? O sea, ambos, imagínenselo así, son los dos universos paralelos, ¿no? Uno en el que el papá se quedaba con la familia y uno en el que, pues, sí se iba, ¿no? Sí se iba y se acaba la vuelta con la clase. Vamos a tener por último GQ. GQ es la otra proteína G que vamos a tener. A ver, ahorita voy a dibujar acá. Pero hasta ahí, chicos, quiero saber si se está entendiendo. Es un tema bastante complejo este de los receptores, tipos de receptores y sus acciones. Más que todo por los nombres raritos que va a tener. Por los nombres raritos que, bueno, ya lo van a ir aprendiendo. Pero en conclusión, es que nada más va a ir activando. Va activando de cosita en cosita. Tac, tac, y como consecuencia un efecto al final. S, activa su efecto, aumentar AMP cíclico, aumentar potasio, aumentar actividad celular. GI, GI, todo lo contrario. Efecto, disminuir AMP cíclico, disminuir potasio, permitir que la célula se quede ZZ. Por último, GQ, básicamente lo que va a hacer es, otra vez, el papá se va a ir, pero esta vez se va a ir con otra señora. Ya no con, ya no con adeninato ciclasa, sino se va a ir con fosfolipasa C. Fosfolipasa C es otra proteína que en conclusión, no voy a nombrar todas las reacciones esta vez, pero quiero que tengan como idea de que en conclusión va a producir dos segundos mensajeros importantes. El primero va a ser el inositol trifosfato y el segundo va a ser el DAG. ¿Qué es el DAG? Diacil glicerol. El inositol trifosfato va a ir al retículo endoplasmático liso y va a liberar calcio. Es decir, va a aumentar el calcio intracelular. Vamos a tener mucho calcio intracelular. El diacilglicerol puede tener otras funciones como fosforilar proteínas y así. No es tan importante. El más importante es el inositol trifosfato porque este aumenta calcio. ¿Se acuerdan el calcio? mm, si tenía alguna función, quizás en algún músculo, en algún tipo de músculo específico, que son alfa, beta, gamma. No, no son aminoácidos. Son estructuras proteicas. O sea, contienen aminoácidos, ¿ok? Porque al ser una proteína sabemos que están hechas de aminoácidos. Ajá, sí. Sí. Pero, o sea, no son como un aminoácido como tal, ¿ok? Son partes de una proteína. En corazón, bien, en corazón, el potencial de acción del corazón va a depender bueno, parte del potencial va a depender de canales lentos de calcio. Ajá. Sí, en los músculos, pero en los músculos lisos. ¿Se acuerdan que bueno, que el primer día hablamos de que el músculo liso del todo el tracto gastrointestinal y de los vasos sanguíneos va a ser mediado por calcio? No sé si lo recuerden. Bueno, el músculo liso va a ser el, el músculo principal encargado de calcio. Es decir, ¿dónde creen que se encuentre esta proteína G? Sería lógico, ¿no?
en el músculo liso. Lo vamos a encontrar en vasos sanguíneos. Es decir, que si nosotros queremos producir vasoconstricción, es decir, que el diámetro de las arterias disminuya, por ende aumentar la presión arterial, daríamos un fármaco en casos de hipotensión, por ejemplo. Tengo un paciente que tiene baja la presión arterial. Sé que si yo aumento el calcio dentro de una célula del músculo liso de las arterias, estas arterias serían vasoconstricción. En consecuencia, aumentarían la presión arterial. Entonces daría un fármaco que actúe ¿dónde? En una proteína GQ, porque sé que la GQ lo que va a hacer al final es aumentar el calcio intracelular. Sí, y eso, chicos, es bastante extenso el tema de proteínas G, porque vamos a ver lo que está en muchos tejidos, pero quería hacer énfasis en esto porque, porque sí, seguro que les va a venir bastante, o al menos las primeras semanas. Igual después, cuando ven la grabación, ahí ya se apuntan los nombrecitos y así van repasando. Estas son las tres proteínas G más importantes que tenemos. Y ahora, por último, voy a pasar a hablar de los antagonistas y agonistas. ¿Qué son antagonistas y agonistas? 10 minutos como máximo y de ahí ya terminamos. Y no se vayan, chicos, porque hay una sorpresa al final. ¿Qué es un fármaco que es agonista? ¿Qué es un fármaco que es antagonista? ¿Le suena antagonista? ¿Avillano? Sí, a villano. Lo escuchamos normalmente en las películas, ¿no? Cuando, cuando hablan, el antagonista y cosas así. Digamos que esta va a ser una célula, ¿ok? Va a ser una célula del corazón, digamos. Esta célula del corazón va a tener su receptor. Vamos a ponerle aquí su receptor en la membrana. Ahí bien grande. Este receptor que está en la membrana, usualmente tenemos que nuestro cuerpo va a producir sustancias, por ejemplo, la adrenalina se produce con normalidad, ¿sí o no? Si la adrenalina viene, un momento, porque de repente estamos corriendo, nuestro organismo va a producir adrenalina. La adrenalina va a venir, se va a unir al receptor y va a permitir que aumente, bueno, que active una secuencia de pasos y que en consecuencia nuestro corazón va a latir más rápido. O sea que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ese es ese es el efecto biológico que va a tener la adrenalina en las células del corazón. Por ejemplo, pero ahora digamos que por alguna extraña razón no tenemos adrenalina, ¿ok? Digamos, imagínense cómo va a estar su corazón latiendo muy bajo, la frecuencia cardíaca va a estar caída. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos dar otro, otro medicamento, otro medicamento que se parezca mucho a la adrenalina para que cumpla la función que hacía la adrenalina. A esto se le va a llamar fármaco agonista. Un agonista es que, claro, no tengo una sustancia en mi cuerpo porque de repente algún órgano, otro órgano que mandaba esto, dejó de funcionar. Bueno, tengo que darle, ¿no? Tengo que darle yo mismo a través de un fármaco eso que le faltaba. En casos, por ejemplo, de hipotiroidismo, no se produce suficiente hormona tiroidea. Entonces, si no hay suficiente hormona tiroidea, porque algo está fallando en nuestras glándulas, a esos pacientes se les receta tomar una hormona tiroidea que es la levotiroxina. Entonces, la levotiroxina viene y hace el trabajo, ¿no? Hace el trabajo que hacía el otro fármaco, el otro componente de nuestro organismo.
que por alguna extraña razón dejó de haber, se acabó. Eso es un agonista. Ahora, un antagonista, ¿qué va a ser un antagonista? Digamos que nuestro corazón estaba latiendo muy rápido porque había mucha adrenalina que está en azul, mucha adrenalina acá. Entonces yo le doy un fármaco que va a antagonizar, va a ser el enemigo de la adrenalina. ¿Cómo así? Va a venir, se va a sentar en este fármaco, perdón, en este receptor, va a ocupar el sitio del receptor y así para cuando venga adrenalina va a decir, oh, ¿qué pasó? Bueno, ocuparon mi sitio. Ahora no me puedo unir. Si no me puedo unir, no puedo hacer mi efecto, que era elevar la presión. Entonces, si mi paciente estaba con taquicardia, es decir, si el paciente, su corazón latía como loco, porque tenía una sobreestimulación de adrenalina, al yo dar un antagonista, este antagonista va a competir por ese sitio de acción. Le va a ganar a la adrenalina y ahora la adrenalina pues ya no se va a salir de ahí porque ya le ganó, ocupó su puesto de trabajo. Ahora, este antagonista no va a tener ningún efecto, o sea, no va a hacer lo contrario, no va a bajar la presión, simplemente se va a quedar ahí sentado, evitando que la adrenalina se vuelva, por ejemplo. Eso es agonista y antagonista. Ahora, vamos a tener agonistas y antagonistas que van a ser competitivos y no competitivos. ¿Cómo es esto de competitivos y no competitivos? Es así, miren, ahorita muy fácil. De mi célula, este es mi receptor. Ya vimos que van a haber fármacos que van a competir por el sitio de acción. Digamos, ¿no? De que, a ver, vamos a poner acá un ejemplito. Digamos que alguien está trabajando, uno de ustedes, ujú, por ejemplo, Diego está trabajando, ¿no? Tranquilito, siempre lo tomo como ejemplo, Diego, pobrecito. Pero por alguna razón, Diego dejó de hacer bien su trabajo, comenzó a faltar, comenzó a llegar tarde, comenzó a ser ineficiente. Ah, entonces no está haciendo bien su trabajo. Hay que cambiarlo. Hay que poner a alguien que compita con él. Entonces, ponemos a, ponemos a Jenny. Ah, sabes, yo sí soy más efectivo que tú, entonces, como tú no eres eficiente, yo competí contigo por ese sitio, por ese puesto de trabajo y ya te gané. Te gané, porque tú no estabas haciendo bien tu trabajo. Entonces, Jenny vino y compitió por un sitio de acción. ¿Se dan cuenta cómo este fármaco compitió por el sitio de acción? Es decir, vino e hizo su trabajo más eficiente que este otro. Hasta ahí se entendió lo que es competitividad de un fármaco. Ujú. Pongan sí si se entendió y ya vamos ahorita con el último ejemplo. Sí. Bien, ahora van a haber fármacos que no van a competir. ¿Cómo así? Digamos que mi objetivo era que acá... ¿Quién era Diego? Ya. Que Diego sea el azul, ok. El objetivo era que Diego deje de trabajar, ok. Que deje de trabajar. En el caso anterior vimos que Jenny venía y ocupaba su sitio, es decir, lo reemplazaba, competía por el lugar, pero a lo mejor también se puede lograr. A ver, acá voy a poner, mi objetivo es que Diego no trabaje más. Cuando Jenny vino y ocupó su lugar porque era más eficiente y Diego salió, ¿se cumplió? ¿Se logró? ¿El objetivo? Sí se logró.
Ahora imagínate que, pues, no hay Jenny, sino que lo que vamos a hacer, no vamos a poner a nadie a competir con Diego, sino que vamos a llenar su trabajo de dinamita y lo vamos a explotar. Entonces, volamos el trabajo de Diego. ¡Pah! No hay Diego, no hay trabajo. Se logró el objetivo, que era que Diego ya no trabaje. Pónganme ahí en el chat. ¿Se consiguió el objetivo? Sí, se consiguió. ¿Alguien tuvo que competir con Diego? No, no, nadie tuvo que competir con él. Esto van a ser los fármacos. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Claro, porque con el ejemplo es, bueno, es claro, pero ahora, ¿cómo así con los fármacos? ¿Van a explotar? ¿Qué van a explotar? Se estarán preguntando. Nadie va a competir con él, sino que este otro fármaco ya no va a buscar unirse a su sitio de acción. Este fármaco va a ir adentro de la célula, probablemente, y al encargado, que posiblemente sea algún gen en específico, que codifique receptores, es decir, adentro de la célula, posiblemente haya un gen encargado, dentro de una fracción de ADN, que es el encargado de poner receptores afuera de la célula. Es decir, él pone eventualmente receptores y permite que estos receptores estén ahí. Entonces, este fármaco lo que va a venir va a modificar a lo mejor algún gen, permitiendo que este gen se inhiba, que por ende no haya, ¿no haya qué? Ah, que no haya receptores, explota todos los receptores. Eso. Explotó los receptores con TNT, con dinamita. Compitió por el sitio como tal, es decir, había un receptor, ¿no? ¿Vino el fármaco y compitió? No, no compitió, simplemente transcribió adentro algo que permitió que haya menos receptores para que cuando el fármaco este que tiene el efecto se quiera unir, pues ya no pueda, porque ya no hay receptor. Nadie compitió con él, simplemente que no hay receptor, y ya está. Ahora, también ese sería pues el caso de un antagonista, ¿no? En el caso de un agonista, podemos tener que este agonista viene acá adentro y a lo mejor tu célula está fallando y no produce receptores. Entonces va a favorecer un agonista, es decir, alguien bueno, va a favorecer que hayan más receptores afuera. Esto pasa en casos de resistencia a la insulina. Rapidito, rapidito. Así acabamos. La insulina normalmente pues viene y se va a unir a un receptor que va a estar acá en la membrana. Pero va a haber casos en los que esos receptores pues van a dejar de funcionar. Entonces se le va a dar un fármaco para que aumente receptores, para que aumente receptores nuevos. Que a lo mejor en esto sí funcione pues la insulina, ¿no? Ahora sí. Entonces, eso sería un caso de fármacos no competitivos y de los competitivos. Chicos, ese es un vistazo general de lo que es farmacodinamia, entender básicamente cómo actúa un fármaco, qué va a hacer dentro de la célula o qué va a pasar cuando se une a su receptor. Creo que la clase más extensa sería esta. ¿Sí? Pero bueno, hemos tocado igual lo esencial. Mi pantalla se puso negra. ¿Hace cuánto? Ah, no, ahorita. Ya. El peine. Hemos tocado lo esencial y lo que van a ver pues en las clases. Chicos, no se vayan, que vamos como mencioné ayer, vamos a hacer el sorteo a ver, voy a compartir pantalla en un toquecito.
chicos, les había mencionado que para este 19, 20, 21 y 22 se viene bueno, 4 días donde vamos a estar tocando temas de endocrinología, que básicamente pues son los temas que ustedes van a ver en la segunda etapa de, de su ciclo, los chicos que pasan al tercer ciclo. Y vamos a ver aspectos fundamentales, algo que no van a ver en ningún otro lado. Estamos preparando nuevas analogías. Igual las clases estamos estructurándolas bien para que sea más fácil aprender. Nuestro objetivo acá siempre va a ser facilitar el aprendizaje. No podemos concluir una clase sin haber pues transmitido todo eso y que se haya podido entender. Por eso es que no usamos diapositivas, como ya habrán visto. Las diapositivas te fuerzan a memorizar, te fuerzan a querer decir, ah, bueno, si no entendí algo, después lo leeré en la diapo. Aquí no, aquí todo es al momento. La cabeza va razonando, entonces creo que eso es lo mejor. Ir conectando las ideas con lógicas y es la mejor manera de aprender. Este proyecto que se llama Endocrine Expedition va a ser pues una primera edición donde vamos, ahorita les pongo acá el temario, a ver, tengo acá el temario, para que vayan viendo los temas que sin duda van a ser muy importantes para este ciclo. Puede ser pesadito al comienzo, pero de ahí pues van a ver que que se les va a facilitar bastante. Entonces acá tenemos el cronograma de los días, los temas que vamos a ir tocando. Y ustedes verán que aquí en el cuarto día, pues le hemos llamado el día Gold. ¿En qué consiste? Vamos con los inscritos que se inscriban al programa, pues vamos a dar 3 temas específicos, o sea, una masterclass, esta vez va a ser una masterclass avanzada. Vamos a hablar, vamos a dar temas, por ejemplo, fisiología del páncreas más fisiopatología y fisiología de tiroides, y al igual que de suprarrenal. Entonces, los que se inscriban van a poder votar por el tema que quieren que tratemos ese día. Y bueno, los demás días si son programados, son temas esenciales, con lo más importante. ¿Ok? Y ahora, el costo, ¿cómo? Bueno, el costo va a ser el David, costo. Sí, la grabación. sí,